la palabra de Mateo 16, 18. Él dice, lo leemos desde el 16, 13, para mostrarles a ustedes que Jesucristo va a decirnos que hay unas cosas que dicen los hombres y otra cosa que dice Dios, y que ustedes y yo tenemos que aferrarlo a lo que dice Dios y no los hombres. Pero también van a ver que existen personas que hablan de Cristo, pero de forma equivocada, de forma errada, y ustedes lo van a oír. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Escuchen la pregunta, analicen la pregunta. Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Analicen la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres? La pregunta es sobre la identidad de Cristo. Jesucristo quiere que quede escrito o que quede en el mundo claro a través del Evangelio sobre la identidad. Observen qué es la identidad. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quieren saber si la gente tiene claro quién es Jesús, su identidad? Dale. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. No tenían claro quién era Jesús. No identificaban a Jesús como tal. Sí hablaban de Jesús. Unos dicen que Juan Bautista. Hablaban. ¿Cuál era la doctrina? Que Jesucristo era Juan Bautista. Era una doctrina falsa. Jesucristo no era Juan Bautista. Pero sí hablaban de Jesucristo. Siga. Otros Elías. Otros dicen que eres Elías. Encontramos otra doctrina, otra enseñanza. Aquellos enseñaban sobre Jesucristo. ¿Qué decían? Que eran Juan Bautista. Encontramos otro grupo que enseña otra doctrina, habla sobre Jesucristo, pero dice distinto a lo que dice aquel. Dicen que eres Elías. Siga. Y otros Jeremías. Otra doctrina distinta. Ya no es Juan Bautista, eso es mentira, lo que dicen aquí es mentira. La verdad la tengo yo. Jesús no es Juan Bautista, Jesús es Elías. Aparece otro y dice, mentiras, la verdad la tengo yo soy el verdadero cristiano. Jesucristo es Jeremías. Siga. O alguno de los profetas. Otro dice, ese está equivocado, no es Bautista, no es Jeremías, no es Elías, es alguno de los profetas. Observan cómo el mundo anda siguiendo doctrinas de hombres, doctrinas falsas. Sin embargo, esas doctrinas no dejan de hablar de Jesucristo. Esos predicadores no dejan de predicar sobre Jesucristo, solo que predican mal. No saben quién es Jesucristo, no lo conocen, pero predican de Él, hablan de Él, enseñan de Él. Y lo enseñan de manera equivocada. ¿Qué tal que usted perteneciera a un grupo de esos que dicen que Jesús era Juan Bautista? ¿Estaría en el error? ¿Verdad que sí? Esas son las sectas que enseñan sobre Jesucristo una doctrina falsa. Otros que enseñan que es Juan Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías y otros que algunos de los profetas. Ahora Jesucristo quiere preguntarle a los apóstoles y quiere preguntarle a ver qué van a enseñar ellos. Porque si todos enseñan mentiras, entonces no hay que creerle a nadie. Pero la Biblia nos está diciendo que en el mundo hay muchos que hablan de Jesucristo y enseñan doctrinas falsas. Sin embargo, a pesar de que haya uno, Jeremías, otro, Elías, otro, Juan Bautista, otro, algunos de los profetas, a pesar de que hayan grupos equivocados, errados, usted no puede decir, pues ninguno tiene la verdad, todos están mintiendo, porque Jesucristo le preguntó a los apóstoles, y aquí está el grupito que tiene la verdad, y en esa iglesia en la que nosotros estamos, ponga cuidado. Él les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Ya sé que aquellos están predicando sobre mí, pero erradamente. Pero me importa qué dicen ustedes sobre mí. Siga. Siga. Respondiendo Simón Pedro, Aquí está la importancia de Pedro. En medio de las doctrinas falsas del mundo, hay una doctrina verdadera, la de Pedro, que no viene de hombres, que viene de Dios, porque Dios lo eligió. A los otros no lo eligieron Dios, a los otros son doctrinas de hombres, ustedes lo van a escuchar. Por eso es importante Pedro en medio del mundo, cuando una secta dice una cosa, otra secta dice otra, otra secta dice otra, y todos tienen en común dominador que hablan de Cristo, pero de forma equivocada. Doctrina sobre Cristo, pero errada. Ahora pregunta Pedro, ¿y usted qué dice? Y Pedro toma la palabra y dice, dijo, tú eres el Cristo. ¿es verdad o es mentiras? Lo que dijo Pedro, ¿es verdad o mentira? Entonces no todos son mentirosos. No todos los que predican sobre Cristo, los que hablan de sobre Cristo son mentirosos. No todos tienen doctrina errada, equivocada. En medio del mundo confundido, hay una iglesia que tiene la verdad. Siga. El Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué le responde? Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón. El que está en la verdad es una persona bienaventurada. El que conoce a Cristo y no enseña doctrina falsa es bienaventurado. Miren la diferencia del que conoce a Cristo y está en la verdad. Bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿qué estás diciendo? Que aquellos que dicen que Jesús es Elías o Jeremías o Bautista, se lo reveló la carne, se lo reveló la sangre, lo que ellos piensan, lo que les da la gana, lo que les llega a la mente. Dichoso tú, Simón, porque eso no se lo ha revelado la carne ni la sangre. Siga. Sino mi Padre que está en los cielos. Ahora comprenden por qué Pedro tiene la verdad. Porque no está diciendo lo que a él le viene en gana, sino lo que Dios mandó, lo que Dios enseñó, a diferencia de los otros. Y si ya Jesucristo tiene quien lo identifique, quien lo conozca y lo dé a conocer, Pedro lo conoció y lo dio a conocer. Ahora Jesucristo quiere que se hable ya no de la identidad de Cristo, ahora de la identidad de Pedro, para que el mundo sepa quién es Pedro. Para que el mundo sepa quién es Cristo, le preguntó a Pedro. Y para que el mundo sepa quién es Pedro, le preguntamos a Cristo. Para que el mundo sepa quién es Cristo, le preguntamos a Pedro. Y para que el mundo sepa quién es Pedro, le preguntamos a Cristo, no a los protestantes. Vamos a preguntarle a Cristo quién es Pedro. A los protestantes no, porque van a decir, Pedro es un tonto, Pedro no, ese no es el Papa, eso es mentira, eso es invento. Pero vamos a preguntarle a Cristo. Ya tenemos la identidad sobre Cristo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿A quién se lo preguntamos? A Pedro. Porque a él no le inspiró la carne ni la sangre, sino Dios. Ahora preguntémosle a Jesús, ¿y quién es Pedro? Vamos a ver. Y yo también te digo, Siga. que tú eres Pedro. La identidad de Pedro, vamos a ver. ¿Qué es la identidad de Pedro en el mundo? Siga. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es una piedra. ¿Y quién le puso el nombre de piedra a Pedro? Usted no se quede ahí. Usted se queda ahí, busque lo otro. Donde dice Juan 1:42. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. ¿Quién le cambió el nombre? Aquel que lo va a presentar ante el mundo, su identidad. Tú eres Pedro, lo está presentando ante el mundo. ¿Quién le puso ese nombre? Jesús. ¿Y qué nombre le puso? Pedro, que significa piedra, roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escuche Juan 1:42, cuando Jesús vio a Pedro. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo,
tú eres Simón. Tú eres Simón. Ese era el nombre de Pedro. Ahora Jesús lo presenta no como Simón, lo presenta al mundo como Pedro, o sea, piedra. Ponga cuidado, ¿por qué Jesús le cambió el nombre? Porque lo iba a presentar ante el mundo como lo que él quería que fuera, como el mundo, como él quería que el mundo lo reconociera, o como el mundo aceptara a Pedro. Dale. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro? Cefas. Cefas en arameo significa piedra. Tú eres Cefas. Pedro significa piedra. Y Jesús le cambió el nombre para gritarle al mundo: ¿quién es Pedro? Ahora siga usted. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús está presentando la identidad de Pedro. Pedro presentó la identidad de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El mundo me identifica a mí como el Hijo de Dios, y a usted como la piedra donde yo fundé la iglesia. Por eso los católicos lo identificamos, porque Jesucristo lo dijo. Y no solo eso, le dijo que le daba la llave del reino de los cielos. Y en esa iglesia es donde nosotros estamos. Gracias por su pregunta.